fango de la vergüenza y el pecado. El Espíritu nunca nos deja allí. Y tampoco deberíamos hacerlo con nuestros propios hijos. No deberíamos hacerlo con los que amamos. Simplemente lastimar a alguien o disciplinar a alguien y le dices lo que necesitan escuchar y los dejamos allí. Siempre nos acercamos a ellos, los llevamos a la cruz, los llevamos a Cristo y les mostramos el camino del Evangelio, el camino del amor, del perdón, de la reconciliación y de la restauración. El Espíritu hace todo eso en nuestras vidas. Nos permite llorar, Abba Padre. El Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si somos hijos, entonces somos herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, siempre y cuando suframos con Él, para que también podamos ser glorificados con Él. Amados, nosotros en nuestras propias vidas, en nuestras iglesias, en nuestros púlpitos, hogares, debemos recordar, debemos restaurar una reverencia apropiada y correcta, una consideración correcta por la persona y el poder del Espíritu Santo en nuestras vidas, reconociendo todos y cada uno de los días que vivimos que el Espíritu es el que nos permite seguir adelante para perseverar hasta el final y que nuestras vidas están en sus manos. Oremos. Padre, te agradecemos por tu Espíritu Santo. Te agradecemos ahora por la forma en que tu Espíritu Santo está obrando en nosotros y oro para que al terminar este tiempo juntos en esta conferencia, no solo con mentes llenas de más conocimiento, sino que ese conocimiento y esa verdad y es la verdad de tu palabra transforme nuestras vidas, nuestras familias, nuestras comunidades. No para nuestra gloria o pequeños reinos o nuestro nombre, pero para tu gloria y para tu reino. Y oramos esto en el nombre de Cristo. Amén. En nuestro chat de WhatsApp puedes recibir información de nuestros programas teológicos, recibir material gratuito y noticias de nuestros eventos. Escríbenos ahora al número 310-715-9700. 310-715-9700. no es tan grande como el resto de los planetas, pero hay una razón para eso, porque los meteoritas se caen
por la atracción de la gravedad, van a caer en otros planetas y nuestro planeta está protegido. Pero una cosa más importante por la cual podemos creer que Dios hizo algo especial con nosotros, este regalo tan querido de esta bella creación que hizo, a pesar de darnos todo, el lujo de toda clase de comidas, de toda clase de colores, la belleza que Él muestra en su creación, que los salmos dicen, los cielos declaran la gloria de Dios, es tan especial. Pero ¿sabe qué es más especial? Que el planeta Tierra fue donde Dios envió a su Hijo. Y eso para mí lo hace el centro de todo el universo creado. Ese regalo tan hermoso de la salvación. Así que ya vemos que en la ciencia, muchos descubrimientos de la ciencia de que la Tierra es redonda, ya Dios, a través de la inspiración del Espíritu Santo para los escritores de la Biblia, lo había dicho, del círculo de la Tierra. Ya Dios había hablado también de la geografía, había hablado de historia. Note el caso de Daniel. Daniel fue capaz, pero Daniel no fue capaz. Es el Espíritu de Dios que le dio la inspiración a Daniel para que Daniel escribiera lo que iba a pasar con exactitud los 400 años, 500 años e inclusive cosas que hoy están sucediendo y que van a suceder hasta el fin de este mundo. Veamos, por ejemplo, él profetizó que el imperio de Babilonia iba a ser conquistado por el imperio persa y que el imperio persa iba a ser conquistado por Alejandro el Grande. En inglés se dice Alexander the Great, creo que se dice lo mismo. Y el imperio griego conquistó todo el mundo y la Biblia dice que Alejandro va a dejar 4 de sus generales, o que su reino va a ser dividido entre 4 generales, y vamos a tener los seduceos y los talomitas y el resto, y en efecto eso sucedió. Y luego anuncia la llegada del Imperio Romano, que va a dominar a todo el resto del mundo. Todo esto con una exactitud increíble que ningún hombre lo puede imaginar. ¿Cómo alguien se atreve a negar la autoridad del Espíritu Santo cuando escribe su libro sabiendo todas las cosas que van a pasar? En el caso de Isaías, Isaías escribe que hay un rey persa que va a devolverle la libertad a los israelitas para sacarlos del exilio. Este rey fue anunciado por nombre más de 200 años antes de que este rey existiera y antes de que el imperio persa existía. La autoridad de la Escritura se puede ver también bien claro en los miles y miles realizaciones de las profecías del Antiguo Testamento. Todo claro, específico y no solamente escrito por hombres que vivieron muchos siglos después de los que iniciaron a escribir las Escrituras, sino también con la autenticación del Espíritu Santo en las palabras del Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo
Perdóneme, quiero devolverme un poco porque mencioné que también la Biblia se refiere a la ciencia de la psicología y la fisiología. Y no quiero ser acusado que estoy comparando la psicología secular con la consejería o la psicología bíblica. Son dos cosas completamente distintas. En efecto, en el Antiguo Testamento, el rey David escribe en los Salmos, Salmo 32, por ejemplo, que sus huesos comenzaban a deteriorarse y a quebrantarse su cuerpo porque él estaba en pecado y no se había arrepentido. Hoy en día, amados, muchas personas psicológicamente sufren por una falta tremenda de la relación con Dios. En efecto, yo no sabría cómo un pagano puede vivir tranquilamente sin saber que hay cielo o infierno, sin estar seguro que va para el cielo por confiar en el Señor Jesucristo, por la justificación por fe solamente en el Señor Jesucristo. Ese pagano, si cree que está sufriendo aquí ansiedad y torturas y gran preocupación espiritual, eso no va a hacer nada comparado con la eternidad. Por ejemplo, en el libro de los Efesios, capítulo 5, del versículo 22 hasta el final, inclusive hasta el final del capítulo 6, es un tremendo pasaje psicológico donde todos los esposos y las familias pueden solucionar todos sus problemas psicológicos si realmente siguen la lectura y la obediencia de lo que el Espíritu Santo enseña en los Efesios a través del escritor bíblico Pablo en el libro de los Efesios. La Biblia es confirmada, inerrante, infalible, suficiente por la boca y el ministerio y la vida del Señor Jesucristo. ¿Cómo es posible que una persona se atreva a decir que Dios le habló, que recibió nueva inspiración por el Espíritu Santo, cuando la Biblia está ya cerrada? El canon se acabó, se terminó en el primer siglo. Y de ahí en adelante nadie puede agregarle ni quitarle nada. Por eso el peligro de hablar en lenguas. Y decirle a alguien, Dios me habló. O decirle a alguien, tuve un sueño y eso es palabra de Dios. No me importa lo que la Biblia diga, me importa es que Dios me habló directamente. Eso es un mensaje directamente de Satanás. Porque si lo que Dios le habló no está de acuerdo con la Biblia, Dios no le ha hablado. Por ejemplo, en las apariciones, gente dice, creo en esta aparición porque fue María, la madre de nuestro Señor Jesucristo, que lo dijo. Pero la madre del Señor Jesucristo que se aparece no es la misma María de la Biblia. ¿Por qué? Porque sus mensajes son totalmente antibíblicos. En Fátima, por ejemplo, dice, si usted reza el rosario, yo voy a liberar a Rusia. Eso no es el Evangelio. Eso no está en la Biblia y por eso no lo podemos creer. Porque no es una visión, no es lo que oyemos,
no lo que oímos, sino es el mensaje bíblico. En otras apariciones dice, si usted usa el escapulario, no importa cuando se muera dónde está, después de 9 días, yo vengo por usted. Bueno, esa no es María. Si fuera María, no diría eso. Si fuera la madre de nuestro Señor Jesucristo, diría, crea en mi Hijo y será salvo. Ese es el Evangelio. Pero nunca da ese mensaje. Así que esos mensajes, de acuerdo con la Biblia en el capítulo 1 de Galatas, lo dice bien claro que no es la madre de nuestro Señor Jesucristo. No es nuestra Bella María de la Biblia. Dice en Gálatas y en Corintios 11:14, que no es otra cosa que un espíritu inmundo. En el caso de Corintios capítulo 11, versículo 14, dice, y no es raro porque Satanás se presenta como un ángel de luz. Y en Gálatas dice Pablo, si yo o un ángel del cielo le presentara otro evangelio, que sea maldito, que sea condenado. Y lo repite, si yo o un ángel del cielo les presenta otro evangelio, que sea condenado. Dios no permite que se altere la Biblia, ni nada se puede cambiar. Comenzando desde Moisés. En Moisés, capítulo 4 de Deuteronomio, versículo 2, Moisés dice claramente que no se le puede agregar nada a lo que él ya había recibido de Dios. Dice lo siguiente, Deuteronomio capítulo 4 del 2 al 6 y también capítulo 12, el 32. Capítulo 4 dice, no añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, no le quites, para que guardéis los mandamientos de Jehová. Luego dice, mirad, versículo 5, yo os he enseñado estatutos y decretos como Jehová mismo, Dios, me mandó. En Apocalipsis, capítulo 22, versículo del 18 en adelante, dice lo siguiente, yo testifico a todo aquel que oye la palabra de la profecía de este libro quiere decir el término de todas las escrituras, pero obviamente también el libro del Apocalipsis. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Y en el versículo 21 se acaba de escribir las escrituras. Por eso es muy peligroso que alguien le agregue cualquier cosa a la palabra de Dios. Es un pecado grande contra el Espíritu Santo agregarle a la revelación ya dada por el Espíritu de Dios. Por eso, en la Reforma Protestante del siglo XVI, una de las proclamas más grandes fue sola Escritura. Sola Escritura significa que la Biblia es la suprema autoridad y que es suficiente para la salvación, que no hay nada más allá de autoridad suprema que las Escrituras. La Iglesia y la tradición tienen autoridad siempre y cuando estén sometidas a la palabra de Dios. Es triste ver ciertas religiones que se llaman cristianas y le añaden doctrinas de hombres a las Escrituras. Y quiero hacer un llamado aquí especial. Yo iba a ser un sacerdote católico romano, a los católicos romanos, que vean
claramente comparen las doctrinas del catecismo católico con las doctrinas de la Biblia. Y va a encontrar que en blanco y negro el catolicismo romano le ha agregado muchas cosas a la Biblia, y el catolicismo romano, bajo Juan Pablo II, declara que la Biblia, la tradición y el magisterio de la Iglesia son iguales, y por consiguiente la Biblia sola no se puede sostener. Eso lo dice en la introducción al catolicismo romano. Eso quiere decir que la Biblia no es suficiente, pero Jesús, Dios mismo, dice que la Biblia sí es suficiente. Jesús dijo en Lucas capítulo 16, con el rico y Lázaro. El rico está en el infierno y Lázaro en el cielo. Y el rico dice, por favor, envía a alguien que le informe a mis hermanos lo horrible que es este infierno, porque si alguien resucita de los muertos, ellos van a creer. Y Dios les dice a través de la Escritura, si un muerto resucitara, tampoco lo escucharían. Allá tienen a Moisés, a los profetas, a la Biblia, a los pastores. Si no los escuchan a ellos, no, así resucite alguien de los muertos, no los van a escuchar. Imagínense, por ejemplo, los testigos de Jehová, cambiando las escrituras, cambiando un solo versículo en la Biblia. En lugar de decir que Jesús es un hijo de Dios, en lugar de decir que Jesús es el Hijo de Dios con un artículo determinado, dicen es un Hijo de Dios. Eso no fue lo que el Espíritu Santo dijo. Eso no fue lo que el Espíritu Santo reveló. Y con eso destruyen la divinidad de Jesús. Porque todos somos hijos de Dios, así que Jesús es otro Hijo de Dios, pero no divino. Mucha gente no sabe eso. Si un testigo de Jehová llega a su casa, lo primero que usted le tiene que decir es Jesús es Dios. E inmediatamente él le va a decir que no. Los mormones han creado otra religión más allá de las Escrituras y usan parte de las Escrituras. Por eso Jesús les dice que la Biblia es suficiente para salvación, porque ahí en la Biblia encuentran el mensaje claro de salvación. ¿Y cuál es el mensaje claro de salvación? El mensaje claro de salvación es el Evangelio. Jesús, el Hijo de Dios, la segunda persona de la Santísima Trinidad, se encarna. Adquiere o tiene dos naturalezas. La naturaleza humana para poder recibir nuestros pecados y la naturaleza divina para poder pagar en absoluto con toda su omnipotencia por los pecados al Santo Padre. El Evangelio, obviamente, por la inspiración del Espíritu Santo que nos ha revelado, es la persona y el ministerio del Señor Jesucristo. La persona del Señor Jesucristo que se encarna para cargar con los pecados, no de todos, sino de todos los que creen en Jesús como único y suficiente medio de salvación. Y cuando por la operación del Espíritu Santo, a través de la revelación de la Escritura, que fue hecha también por la inspiración del Espíritu Santo, la persona cree con el corazón y confiesa con la boca que Jesús es su Salvador. Confía en Cristo. En ese momento, la justicia de Cristo, que en inglés se llama the righteousness of Christ, la justicia de Cristo se transfiere al pecador arrepentido, lo regenera, y el pecador arrepentido cree en Cristo, y la justicia de Cristo pasa al pecador arrepentido. Todo el pecado pasado, presente y futuro del pecador arrepentido cae sobre Cristo, y la ira de Dios que venía sobre ese pecador cae sobre Cristo y lo hace gritar, como dice el Salmo 22. 1000 años antes de este grito, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y lo abandonó porque estaba cargando el pecado de usted. Si usted cree en Cristo como único y suficiente medio de salvación.
Pero si no cree en Cristo como único medio de salvación, le garantizo, amados, que Dios va a castigar todo pecado. A los que creen en Cristo, su pecado queda castigado sobre el cuerpo de Cristo por toda la eternidad. Y a los que no creen en Cristo, Dios va a castigar ese pecado en el infierno por toda la eternidad. Así que, amados, es importante ver cómo el Espíritu Santo ha hecho la gran diferencia entre la religión bíblica y todas las otras religiones. En todas las otras religiones, el hombre tiene que salvarse por sí mismo, haciendo buenas obras, haciendo lo que sea, sacrificios. Pero no, amados. El Espíritu Santo dice aquí claramente que el cristianismo bíblico es la única religión donde Dios le regala la salvación a quien Él quiera por la elección y por gracia. Y una vez que la persona está salva por el regalo de Dios, ya puede hacer buenas obras, pero no para salvarse, porque ya está salvo, sino como resultado, como una demostración a su propio corazón de que realmente ha sido declarado hijo de Dios a través de este evangelio. Quiero citar dos partes de la Escritura antes de terminar, que son muy importantes acerca de esta inspiración. En la segunda carta de Timoteo, capítulo 3, versículo 16, dice lo siguiente. Escuche esto. Toda la Escritura es inspirada por Dios. Toda la Escritura es inspirada por Dios, no parte de la Escritura. No solamente lo que Jesús dijo, las letras rojas de la Biblia, todas son iguales. Las letras rojas y las letras blancas, lo que dijo cualquier profeta y lo que dijo Jesús es exactamente palabra de Dios porque es inspirada por el Espíritu Santo. O sea que es toda. Y Jesús confirma eso diciendo ni una jota, ni una palabra, nada pasará. Así que no puedo decir, bueno, yo creo en la Biblia, pero creo solamente lo que Jesús dice. O creo solamente lo que me conviene. O yo solamente leo los salmos. Y a propósito, cuando hablamos del ministerio del Espíritu Santo inspirando toda la Biblia, es un regalo de Dios. Y es importante que nosotros leamos esa Biblia desde el Génesis hasta el Apocalipsis en orden. De lo contrario, es otro insulto para el Espíritu Santo, tratando de descifrar qué es lo que la Biblia dice sin leerla en orden. Hacemos más honra a Gabriel García Márquez leyendo 100 años de soledad desde la primera hasta la última página y una deshonra total al Santo Dios leyendo su libro por partecitas. Así que Timoteo dice, toda la Escritura es inspirada por Dios. ¿Y útil para qué? Útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, que es en justificación, para obtener la salvación. A fin, ¿cuál es el objetivo? De que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Aparte de eso, Jesús testificó que la Escritura es verdad y que la Escritura habla de Él y solamente de Él. Todos los 40 autores humanos o escritores o receptores de la inspiración escribieron acerca de Jesús. Dice Jesús en Juan 5, 39, 43. Escudriñad las Escrituras porque vosotros os parece que ellas tenéis vida eterna. ¿Sabe una cosa? Y ellas son las que dan testimonio de mí. No solamente eso, sino en Lucas capítulo 24, y nuevamente del 24 en adelante, dice Jesús ha resucitado. Y aquí da un testimonio
perfecto sobre las Escrituras, de que toda la Escritura hablan de Él y toda la Escritura es verdad. Ahora, las gentes que dudan si la Escritura es verdad o no, van a tener que tener este debate directamente con el Señor Jesucristo, porque Él, siendo Dios, confirma que sí es verdad. Por ejemplo, en Lucas 24, usted se acuerda, en el camino de Emaús, Jesús resucitado se aparece con unos discípulos que van a Emaús y están muy tristes. Entonces el Señor se encuentra con ellos no lo reconocen y le dice, ¿por qué están tristes? Dice, ¿por qué estábamos confiando? No sabes lo que pasó en Jerusalén. Y Jesús les dijo, ¿qué pasó? Dice, ¿no saben que Jesús, el líder que teníamos, lo mataron? Y Jesús, para consolarlos y para mostrar la verdad, dice, oh, qué duros son ustedes para creer en todo lo que la Escritura dice de mí, que era necesario, aunque la Escritura dice del Mesías, de mí, que era necesario que todas estas cosas sucedieran para que se cumpliera lo que está escrito en la Escritura. Y luego, en el versículo 25 en adelante dice, y comenzando por Moisés y por todos los profetas, les enseñó lo que la Escritura dice del Mesías, que era acerca de él. O sea que no es parte de la Escritura, es toda la Escritura. Y en Lucas 24, 44 dice, y les dijo, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese, oiga esto, todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendieran las Escrituras. Y les dijo, así está escrito. Jesús confirmando la cuestión más segura que son las Escrituras. Y si fue necesario que el Cristo padeciese, eso lo dijo David, lo dijo Isaías, lo dijeron los profetas, y resucitase de entre los muertos al tercer día. Y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de los pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Amados, puedo gastarme toda la noche acá, pero el tiempo se acabó. Así que, si usted recibió este gran regalo de las Sagradas Escrituras, no solamente léala y ore por la iluminación del Espíritu Santo para que usted las comprenda. El doctor Sinclair Ferguson el año pasado nos dio una conferencia sobre el Espíritu Santo. Y él en su acento escocés dice bien claro que Jesús nos prometió que al llegar al cielo iba a preparar un lugar para los que creyeran en él, pero también les prometió que les iba a mandar el Espíritu Santo, un consolador. Y el doctor Ferguson lo explica de esta manera. Cuando llegó, le dieron gran recibimiento, hubo gran fiesta en el cielo, una cuestión increíble, y no puedo desarrollar más de eso porque no nos trae el tiempo. Pero luego le dijo, Padre, esa es la forma coloquial como Ferguson lo explica. Padre, ¿se acuerda lo que me prometió? Y Ferguson dice, hijo, ¿qué te prometí? ¿Se acuerda que me ibas a enviar el Consolador, el Espíritu? Dice, sí, tienen que esperar 40 días y el día de Pentecostés lo vamos a enviar. Y cuando llegó, estas gentes como Pedro
que aún no habían comprendido las Escrituras, lo encontramos predicando la palabra de Dios en una forma increíble por la iluminación del Espíritu Santo, que ahora continúa haciendo el trabajo de dejarnos entender a través de la predicación del Evangelio y a través de la lectura de la Biblia el gran mensaje de salvación presentado por la palabra de Dios bajo la inspiración del Espíritu Santo. Le damos gracias nuevamente a todos ustedes que nos están escuchando en esta convención, que ya está terminando, a todos los oradores en esta convención, y realmente ha sido una gran bendición que el Seminario Reformado Latinoamericano, con una sede principal en Medellín y con una sede en Houston, y a propósito les digo, tienen las matrículas abiertas, y también en toda Latinoamérica tenemos representantes y tenemos centros de estudio a través de módulos, y también enviamos profesores presenciales. Realmente me atrevo a decir, los mejores profesores de los mejores seminarios, no solamente de Estados Unidos, Europa y Canadá, sino también de otros países latinoamericanos y de España, que han participado en este entrenamiento de ministros del Evangelio para, como dije antes, inundar a Latinoamérica con ministros capaces de presentar el Evangelio en una forma clara, precisa y demostrando la infalibilidad, la inerrancia y la suficiencia de las Escrituras. Bien, hermanos, el siguiente himno se titula Tu Palabra y estamos viendo conferencias y aprendiendo acerca de la plenitud del Espíritu, y este himno nos enseña que difícilmente vamos a tener plenitud del Espíritu si no tenemos plenitud de su palabra, ¿no? Así que, bueno, espero que sea de mucha bendición este himno y creamos firmemente todo aquello que confiesa. Ídolos que cree, regenera corazones que latan por la fe. Tu palabra inspirada, inerrante es, no por voluntad humana, obra divina es. Ven, revela mis errores, siembra en mí tu verdad. Para gloria de tu nombre, hazme en tu luz andar. Tu palabra inmutable nunca pasará. Solo ella es confiable, no marchitará. Fundamento, roca eterna, refugio en tempestad. Firme en ella está tu iglesia, en ella vencerá. Tu palabra suficiente
suficiente nos equipará. Redarguye y reprende, siempre enseñará, instruyendo en justicia, perfeccionará. Para toda buena obra nos capacitará. Tu palabra infalible queremos oír, que tu voz se haga audible, venga a destruir, y un templo edifiques para en él habitar, y tu esposa santifiques para la eternidad. Desde Zambia, África, tendremos al pastor Conrad Mbewe. Sigue conectado con nosotros. Muy buenas noches, gracias por continuar conectados y por seguir esta transmisión súper especial acerca del Espíritu Santo. Realmente creer en el Espíritu Santo es una doctrina fundamental y en conjunto con la doctrina de la Trinidad forma parte de nuestros credos y confesiones. Nuestras confesiones reformadas tienen un capítulo dedicado a la Trinidad y por eso es sumamente importante que profundicemos en este conocimiento. También es importante aclarar que nosotros como seminario no estamos interesados en propiciar algunas discusiones teológicas infructuosas o sin sentidos. Y en algún sentido, el apóstol Pablo también estaba interesado en esto con respecto a Timoteo. Porque aunque es cierto que la verdad hay que defenderla con pasión y hay que defenderla a capa y espada, también es cierto que tenemos una ética ministerial. Y el apóstol Pablo le dijo a Timoteo en el capítulo 2 de su segunda carta, versículo 16, «Mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad». Nosotros en el Seminario Reformado Latinoamericano, especialmente en el programa interno, adiestramos a nuestros estudiantes a que sean sobrios, a que sean prudentes en el uso de sus discusiones teológicas y en el ejercicio de la apologética. Nosotros le damos instrucciones a nuestros estudiantes para que ellos sean amables, para que ellos al comunicarse, bien sea por las redes sociales o incluso al llegar a sus iglesias locales, puedan comunicar la verdad en amor y puedan ser sabios al identificar cuáles discusiones teológicas serán infructuosas. Todo eso y mucho más lo tenemos acá en el programa interno del Seminario Reformado Latinoamericano. Si quieres vincularte con nosotros, recuerda escribirnos a nuestros números telefónicos o a nuestro correo de admisiones, admisiones@srlseminario.org. Hoy es un verdadero honor, un privilegio, una gran bendición tener desde África a uno de los reformadores más grandes de ese continente. Se trata del Dr. Conrad Mbewe, quien es el fundador de la primera editorial reformada en África. Aparte de eso, Dios le ha permitido participar en la siembra o fundación o plantación de más de 3,000 iglesias reformadas en Zambia. También, como si fuera poco, él es el presidente de la primera universidad
Cristiana Reformada de Zambia. Es un conferencista internacional muy querido en Latinoamérica, en Europa, en Norteamérica y en el mundo. Le damos la bienvenida al doctor Conrad Mbiwi por estar y le agradecemos nuevamente por estar con nosotros esta noche con el Seminario Reformado Latinoamericano. Muy buenas noches, doctor Conrad Mbiwi, y muchas gracias por estar con nosotros. Un verdadero gozo para mí estar con ustedes en esta ocasión desde Zambia y participar en esta convención reformada latinoamericana anual. Mi rol es simplemente hablarles acerca de la obra del Espíritu Santo, especialmente en el Antiguo Testamento. Otros están tratando con diferentes partes de la Escritura mientras dan testimonio de la gran obra de la tercera persona de la Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Vamos a concentrarnos en Él, el cual es referido como el Espíritu, sino también como el Espíritu Santo. Y para mí, mientras trato con su rol en el Antiguo Testamento, voy a empezar al comienzo del Antiguo Testamento, en Génesis capítulo 1, donde es inmediatamente mencionado en el segundo versículo de la Biblia. Dice la Biblia allí en Génesis capítulo 1, versículo 1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Lo que tienes allí es la creación, en el primer día como tal. Y es bastante evidente que aquí el Espíritu de Dios jugó un papel prominente cuando es mencionado como que se movía sobre la faz de las aguas. La mejor manera de tratar de apreciar esto es cuando avanzas en el resto del primer capítulo de Génesis y empiezas a ver cómo Dios está colocando en orden, pieza por pieza, aquello que Él ha llegado a crear como la Tierra en su sistema solar, en su vasto universo que aparece allí. Pero mientras Él empieza a poner todas estas cosas en su lugar, lo primero que se nos dice es la condición en la cual la Tierra estaba cuando estaban comenzando. Se nos dice que estaba desordenada y igual estaba vacía. Para tomar las palabras de la ESV, dice que la tierra estaba sin forma y vacía. Y en medio o dentro de este contexto de profundas tinieblas, y luego se nos dice quién era que estaba presente. Sin duda jugó un papel importante cada vez que se hacía la declaración, sea la luz, y que se abra la expansión en medio de las aguas y sean separadas las aguas de las aguas. Y todo esto estaba pasando. El Espíritu de Dios, quien había sido mencionado, estaba participando en un rol creativo. Más adelante vamos a ver que no solo fue en la primera creación en la cual el Espíritu estaba involucrado, sino en todo otro aspecto de la obra de Dios en la creación misma. Eso significa simplemente que Él proveyó esa parte donde la energía de Dios, el poder de Dios, estaba allí con la creación misma. Él no es
una energía, como muchas sectas se refieren a Él, como si no fuese una persona en Él mismo. Él es la tercera persona en la bendita Trinidad, y en ese sentido se le da ese pronombre masculino. Él es Él, una persona, no una fuerza o energía. Sin embargo, Él juega este rol en la creación, y vamos a ver un poco más de esto más adelante. Un aspecto, por ejemplo, que continúa siendo su rol aún en este día, es cuando los seres humanos llegan a la existencia. El Espíritu de Dios es el que obra para que nosotros seamos quienes somos aún hoy. Vemos eso, por ejemplo, en el testimonio de Job, en Job capítulo 33. Job capítulo 33, en el versículo 4. Y esta es la manera como Job habla acerca de sí mismo. Job 33, en el versículo 4. Él dice: el Espíritu de Dios me hizo, y el soplo del Omnipotente me dio vida. El soplo del Omnipotente es simplemente, una vez más, esa referencia al Espíritu. Este es un paralelismo hebreo. El Espíritu de Dios me ha hecho, y el aliento del Todopoderoso me dio vida. Así que, donde sea que vemos vida, no es un accidente. El Espíritu de Dios es aquel que da vida. Todos esos individuos a través del Antiguo Testamento que llegaron alguna vez a existir fueron en ese sentido producto de el Espíritu del Dios viviente. Dios, desde su aliento, enviaría su aliento hacia las fosas nasales, y ellos vendrían a ser seres vivientes. El aliento de Dios. Esa palabra aliento con frecuencia se usa en el Antiguo Testamento, la misma palabra espíritu, la cual se traduce de una manera un poco diferente cuando se trata del lenguaje inglés o tu propio lenguaje también. Pero en última instancia es el Espíritu de Dios dando vida a todos aquellos que alguna vez vivieron. Hasta el final. Hasta el final en el Antiguo Testamento, hasta el Nuevo, hasta el tiempo presente. Así que pensemos en eso por un momento y vamos a avanzar en Génesis capítulo 6, donde se nos dice que el Espíritu de Dios se habla como aquel que lucha con pecadores. En ese sentido, pudiéramos estar hablando acerca de aquel que trae convicción a los pecadores, obrando junto con la conciencia del ser humano que Dios le ha dado para que nosotros, los seres humanos, vayamos al arrepentimiento. En Génesis capítulo 6, justo antes del diluvio, estas son las palabras que leemos en el versículo 3. Y allí dice que el Señor dijo: mi espíritu no permanecerá en el hombre para siempre, porque él es carne. Sus días serán 120 años. Pero esa es una manera como se traduce, pero esta es otra manera como se traduce el mismo texto. Y dice: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre. Y al parecer, incluso ese significado tiene mucho sentido en este texto, porque la Biblia aquí está hablando de seres humanos en gran maldad. Por ejemplo, leemos en el versículo 5, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y el Señor se arrepintió de haber hecho al hombre en la tierra, y le dolió en su corazón.
Y dijo el Señor, raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre y las aves del cielo, y así. Eso nos muestra que esta declaración acerca del Espíritu permaneciendo en el hombre o contendiendo con el hombre, se refiere a este aspecto de su obra en nosotros como seres humanos, en conjunto con nuestra conciencia, ayudándonos al ser el tipo de personas que debemos ser delante de Dios. Y creo, eso se refiere también en el Nuevo Testamento, cuando el Señor Jesús, hablando a sus discípulos en el aposento alto, les dice que el Espíritu de Dios es uno que convencerá al mundo de justicia, ciertamente de juicio y del pecado. En definitiva, el Espíritu del Dios vivo es uno que obra dentro de nosotros, contendiendo con nosotros para llevarnos a cambiar en nuestra vida. Y eso no comenzó en el día de Pentecostés en adelante. Eso empezó desde el mero principio de la historia, incluso antes del diluvio, de los días de Noé. El Espíritu es aquel que no solo nos lleva al arrepentimiento de pecado, pero uno que también, que continuamente sostiene la vida espiritual. Y eso no es nada nuevo. Eso es algo que Él ha estado haciendo todo el tiempo, aún desde el Antiguo Testamento. Dos pasajes de la Escritura nos ayudan a ver esto. Este sostener de la vida espiritual. Y déjeme empezar con el Salmo 143 y luego iremos hacia atrás un poco a algunos otros salmos. El Salmo 143 en el versículo 10. La Biblia allí dice, este es un salmo de David, él dice, enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Y luego, en un buen paralelismo hebreo, él dice, tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Así que, enséñame a hacer tu voluntad. Es realmente el Espíritu de Dios en el alma de sus hijos lo que realmente hace eso. Él lo estaba haciendo en la vida de David. Por eso oraba de esa manera. Notamos lo mismo en el Salmo 51, especialmente mientras David había pecado contra Dios al cometer adulterio con Betsabé. Él ahora le está clamando a Dios que el Dios le restaure. Y él está clamando a Dios de esa forma. Él menciona el Espíritu Santo. Note aquí en el Salmo 51, en el versículo 10, él dice, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Mostrando allí el rol del Espíritu Santo. Él está diciendo, restáurame el gozo de tu salvación y sosténme con tu espíritu. Y todo eso viene de esa referencia que hace en el versículo anterior, no quites de mí tu Santo Espíritu. Es el mismo David quien también escribió el Salmo 143. Y cuando pones esos dos salmos juntos y su referencia al Espíritu Santo, puedes ver que el Espíritu de Dios tiene un rol de cambiar el interior de la persona.
para que vaya o ande en los caminos de santidad. Una vez más, sabemos que esto es lo que ocurre en el Nuevo Testamento, pero no empezó allí. Es una obra que el Espíritu Santo ya estaba haciendo en el Antiguo Testamento a través de diferentes santos, uno tras otro. Él no solo nos lleva al arrepentimiento y a la fe en Cristo, en el sentido en el cual ahora lo sabemos, pero Él lo estaba haciendo también incluso en el Antiguo Testamento. Una vez más, Él no solo sostiene nuestra vida espiritual ahora, sino que ya lo estaba haciendo en el Antiguo Testamento también. Así que cuando vemos todos estos individuos prominentes que son como faros de rectitud, individuos como Moisés, José, y así sabemos que no era por causa de la propia habilidad de ellos, sino por causa del Espíritu de Dios obrando en sus vidas para salvarles. El Espíritu de Dios ha continuado obrando en sus vidas para hacerles el tipo de individuos que terminaron siendo. Y también quiero que vayamos un poco más allá mientras estamos viendo la obra del Espíritu de Dios. Y quiero que añadamos allí el hecho de que Él es aquel que nos empodera, que empoderó a los individuos en el Antiguo Testamento para servir a nuestro gran Dios. Y con mucha frecuencia tú encuentras la frase en cuanto al Espíritu del Señor viniendo sobre alguien. Y eso es como el Espíritu de Dios venía sobre esa persona. Sus vidas no solo cambiaban en términos de vivir para Él, sino que eran hechos para hacer cosas que normalmente no son posibles para nosotros hacer. El Espíritu de Dios empoderó individuos a través del Antiguo Testamento para servirle. Y tengo muchos ejemplos frente a mí aquí, pero quiero solo hablarles quizás de uno o dos. El primero quiero mostrarles es un juez en el libro de Jueces y es Otoniel. Así que vayamos allí al libro de Jueces en el capítulo 3. Jueces capítulo 3. Y esto es lo que leemos allí en el libro de Jueces, capítulo 3, versículo 10. En cuanto, aquí dice la Biblia, en el versículo 10, Jueces 3, versículo 10, el Espíritu del Señor vino sobre él y juzgó a Israel. Y salió a batalla, y Jehová entregó en su mano a Cusán Risataim, rey de Siria, y prevaleció su mano contra Cusán Risataim. Y reposó la tierra 40 años, y murió Otoniel, hijo de Cenaz. Ahora, la mayoría de ustedes saben que el juzgar aquí era más que simplemente juzgar entre individuos lo correcto o incorrecto en términos de lo que ellos estaban haciendo. Era, en primer lugar, en términos de un líder carismático. Un individuo quien se hacía un líder prominente en Israel, no porque había un tipo de proceso democrático, sino simplemente porque él sobresalía con respecto a sus habilidades. Y como podemos notar aquí, lo que lo hacía él sobresalir a Otoniel y en consecuencia a liderar al pueblo de Israel en la batalla, se nos dice que tiene que ver en el versículo 10 con el Espíritu del Señor que estaba sobre él. Vemos que se nos dice lo mismo en cuanto a Josué, Gedeón, Samson y así. Y estoy particularmente interesado en Saúl, porque aunque Dios le usó en muchas maneras, es asombroso de que
aunque él no era un profeta, el Espíritu del Señor en una ocasión le permitió profetizar. Al punto donde todos alrededor empezaron a preguntarse, ¿qué está pasando? El Espíritu del Señor le capacitó a hacer algo extraordinario. Rápidamente, 1 de Samuel, capítulo 10. 1 de Samuel, capítulo 10, y les voy a leer desde el versículo 9. Aconteció luego que al volver él la espalda para apartarse de Samuel, le mudó Dios su corazón. Y todas estas señales acontecieron en aquel día. Y cuando llegaron allá al collado, he aquí que la compañía de los profetas que venía a encontrarse con él, y escuche, y el Espíritu de Dios vino sobre él con poder, y esa es la frase, vino sobre él. Y esa frase la hallamos una y otra vez. El Espíritu de Dios vino sobre él. Entonces el Espíritu de Dios vino sobre él y él profetizó entre ellos. Y aconteció que cuando todos los que le conocían antes vieron que profetizaba con los profetas, el pueblo decía el uno al otro, ¿qué le ha sucedido al hijo de Cis? ¿Saúl también entre los profetas? Y el hombre del lugar respondió diciendo, ¿y quién es el padre de ellos? Por esta causa se hizo proverbio. ¿También Saúl entre los profetas? Y cuando cesó de profetizar, llegó al lugar alto. ¿Qué vecindario y qué individuo que previamente no había mostrado esos dones tan extraordinarios a que luego empiece a hacer algo como esto? Bueno, la respuesta es sencilla. El Espíritu del Dios vivo. Y así, con esa oportunidad para nosotros ver el Espíritu de Dios obrando con un individuo, podemos verlo que se abre aún más en el resto de la Biblia. Y dice que el Espíritu de Dios estaba obrando en diferentes individuos para empoderarles para el servicio. Ya he dicho que hay muchos otros ejemplos que pudiera darles. En cada caso, la Biblia habla claramente de que el Espíritu de Dios estaba usando estos individuos. El Espíritu de Dios vino sobre estos individuos y así. Y en respecto a Samson, sabemos eso, que eso fue lo que le dio a él ese extraordinario poder para derrotar a tantos filisteos al mismo tiempo. Permítame mencionarle una área también muy importante antes de que terminemos, y tiene que ver con la profecía, pero ahora más el centro de todas las escrituras es el Espíritu Santo obrando para revelar a Cristo. Obrando para revelar a Cristo. Y permíteme llevarte al Nuevo Testamento para mostrarte ese punto. Así que ve conmigo, por favor, a Primera de Pedro en el capítulo 1. Y luego veremos Segunda de Pedro también. Primera de Pedro, capítulo 1, y vamos a empezar en el versículo 10 y en el versículo 11. Versículo 10 y el versículo 11. Y quizás añadir un poco más del versículo 12 para que apreciemos el gran cuadro. La Biblia dice esto, que en cuanto a la salvación que ahora disfrutamos en el Nuevo Testamento, los profetas que profetizaron acerca de la gracia destinada a nosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A esto se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros,
administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Una declaración maravillosa allí. El punto de Pedro a los creyentes en la diáspora era que para que ellos se dieran cuenta que aquello que ahora tienen por medio de la predicación de los apóstoles y de los primeros predicadores no era nada nuevo, sino que viene desde lo que fue hablado por los profetas en el Antiguo Testamento. Que de alguna manera ellos podían decir que había alguien que habría de venir. Isaías, por ejemplo, se refiere a él como el siervo del Señor. Esta persona, quien habría de venir, y vendría a venir con obras poderosas, sin duda, y por lo tanto los israelitas continuaban esperando un líder militar. Pero también iba a venir a sufrir tan profundo dolor que de hecho él incluso moriría en el proceso por ellos. Por supuesto, tú conoces, por ejemplo, Isaías capítulo 53, que con frecuencia se dice que es el Evangelio en el Antiguo Testamento. En ese capítulo no hay duda que el Espíritu de Dios abre los ojos de Isaías para que vea algo de este glorioso futuro, de este Mesías venidero, pero aún más allá, de este Mesías mismo, en tal detalle que es extraordinario, totalmente milagroso. Fue como lo que se nos dijo en Pedro, que el Espíritu de Cristo en ellos, indicándoles cuando predijeron de los sufrimientos de Cristo y la gloria que vendría tras ellos, cuando se le diera esa posición de Rey de Reyes y Señor de Señores. También vemos lo mismo cuando vamos a Segunda de Pedro y en capítulo 1. Y lo que quiero que veamos allí es que el rol del Espíritu Santo, de hecho, en todas las escrituras del Antiguo Testamento. Mira la manera como lo pone en Segunda de Pedro, capítulo 1, y les voy a leer solamente el versículo 21. La Biblia dice allí: porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. El punto que se hace aquí es que principalmente acerca de las Escrituras, como notamos en el versículo anterior, sabiendo esto, primero que todo, que ninguna profecía de la Escritura, en otras palabras, ninguna profecía que está ya por escrito, viene de la interpretación personal de alguien. El punto que Pedro estaba haciendo es que este libro, al cual nos referimos como la Biblia, de hecho, él tiene en mente la primera parte, a la cual hoy nos referimos como las escrituras del Antiguo Testamento, que no fueron producto de filósofos que se sientan como en colinas y tratan de entender la vida, y en consecuencia nos dan sus propios pensamientos, tejiendo juntos historias de seres humanos y luego dándonos sus propios puntos de vista en cómo esas historias tienen sentido. No es eso lo que está ocurriendo. Lo que de hecho ocurría era esto: el Espíritu de Dios estaba moviéndose sobre la creación de las Escrituras, como en el principio. En Génesis 1, versículo 2, él estaba moviéndose sobre las aguas. Sí,
el elemento humano en cada autor del Antiguo Testamento. En cada profecía que vemos esas cosas no pueden ser mezcladas. Usted puede ver la manera en la cual Daniel, por ejemplo, escribió, es totalmente diferente a la manera en la cual Isaías escribió y la manera como Malaquías escribió al final del Antiguo Testamento. Sin embargo, en cuanto a la verdad que se estaba presentando, el Espíritu del Dios vivo estaba acompañando a cada autor, obrando a través de sus mentes y en sus habilidades para asegurarse de que aquello que ellos hablaran al final y aquello que escribieran fuese inspirado por el Dios vivo. Y eso es por eso que podemos tener confianza, no solo en el Nuevo Testamento, luego del día de Pentecostés, sino incluso del Antiguo Testamento, donde tenemos la mayor parte de nuestra Biblia. Usted y yo podemos tener completa confianza de lo que tenemos enfrente de nosotros son las palabras mismas del Dios vivo. El Espíritu ayudó en toda forma a proteger esta producción de este libro. Bueno, eso es lo que vemos desde el Antiguo Testamento mismo. E incluso en el Nuevo Testamento, en un sentido da testimonio mirando hacia atrás del Antiguo Testamento. Es el Espíritu de Dios teniendo este rol importante en el Antiguo Testamento mismo. Número 1, Él es aquel quien estaba dando vida en la creación misma, toda la creación, incluyendo la creación de individuos como Adán y Eva. El Espíritu de Dios estaba obrando allí. Número 2, el Espíritu de Dios estaba obrando para traer convicción a los hombres y mujeres de pecado, para llevarles al arrepentimiento. Él continuó haciendo esto a través del Antiguo Testamento y por supuesto Él continúa haciendo eso en el Nuevo Testamento también. También vimos cómo el Espíritu Santo estaba obrando para dar vida espiritual, para sostener la santidad en las vidas de aquellos quienes fueron los santos del Antiguo Testamento. Eso es importante, porque nunca debemos pensar que el Espíritu Santo solo comenzó a hacer eso en nosotros en el Nuevo. Como vemos, todos estos grandes hombres y mujeres de Dios en el Antiguo Testamento, recordemos, el Espíritu de Dios estaba obrando en ellos. En quinto lugar, vemos que Él obró para empoderar individuos para servirle, para que ellos pudieran hacer cosas que con frecuencia iban más allá de sus habilidades naturales, especialmente para hacer aquello que era espiritual. El Espíritu de Dios estaba obrando en ellos para producir eso. Y finalmente, el Espíritu de Dios fue aquel que estaba obrando en los profetas, no solo para que profetizaran, sino que para que profetizaran acerca de Cristo. Y por eso es que podemos decir hoy que toda la Biblia, Antiguo y Nuevo Testamento, se trata acerca del Señor Jesucristo. No hay contradicción en absoluto. No importa qué libro de la Biblia tú estés, incluso en el Antiguo Testamento. Por eso fue que Jesús fue capaz de decir, llegando al final de su ministerio terrenal, que ciertamente la ley, los profetas y los salmos daban testimonio acerca de Él. ¿Cómo podía ser eso posible? Bueno, es porque la Biblia tiene un autor. En definitiva, un autor. El Espíritu del Dios vivo. ¿Qué privilegio tan grande entonces es el que tenemos cuando sostenemos nuestras Biblias en nuestras manos y darnos cuenta que Dios mismo, por su Espíritu, preparó el fundamento, ese fundamento que hoy
no estemos a merced de muchos individuos que están desviando a muchos. Tenemos una Biblia confiable, producida por aquel quien es Dios mismo, la tercera persona de la Trinidad, el Espíritu Santo. Y no solo nos da vida, sino que también nos guía en su palabra. Que tengamos esa fe, confiando que Él es capaz de ayudarnos, llegar a la gloria aún hoy, porque Él empezó esta gran agenda en el principio de los tiempos. Amén. Este día fue una bendición para todos nosotros. Gracias por acompañarnos hoy. Mañana viernes estaremos con Thomas Haskell, Sam Waldron y Julio Benítez. Buenas noches.